Hoy tenemos el placer de tenerlos a ustedes aquí presentes y les damos las gracias por sacar de su tiempo para escucharnos. Hoy nos acompañan Diana Rojas, Andrés Hoyos y Armando Díaz, integrantes de eXp Realty, una compañía inmobiliaria con cubrimiento global. Y estamos presentes en más de 20 países y ya tenemos más de 80,000 realtors, agentes inmobiliarios o corredores de propiedades. Hoy te vamos a enseñar el por qué real estate en este lado del planeta es algo que debes tener muy en cuenta si es que estás pensando en tu futuro y el de tu familia. Y desafortunadamente, hay información la cual no tiene nada que ver con la realidad, ya que es muy fácil para ti, que eres un inversionista extranjero, poder conseguir financiamiento en los Estados Unidos para comprar propiedades. La mayoría de los extranjeros no conocen lo fácil que es comprar propiedades en este lado del planeta. Y eso generalmente sucede porque toman como referencia su propio país. En el momento que quieras comprar y financiar tus propiedades, los requisitos necesarios para realizar la transacción son muy importantes. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Es alguien con quien trabajamos constantemente y es el Branch Manager de PRMG, los cuales están en 49 estados. Prácticamente dominan todo el país y nos sentimos muy afortunados de tenerlo aquí con nosotros. Carlos Calabuig, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir tu conocimiento con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y es un gusto enorme estar con ustedes hoy. Diana, tú eres la experta en Orlando. Cuéntanos, ¿qué es lo más importante? ¿Por qué crees que Orlando le gusta tanto a la gente y por qué crees que Orlando es tan atractivo para los inversionistas? Pues Andrés, yo creo que hay muchas razones por las cuales les encanta Orlando a los inversionistas, pero déjame decirte, cada vez que visito Orlando encuentro nuevas construcciones, otras que ya había visto que ya están muy avanzadas. Además, todo lo que están haciendo en las obras de infraestructura de la ciudad, se ve una ciudad muy adelantada cada día. Asimismo, otras de las razones que les voy a contar es que según la Oficina de Turismo, Orlando recibe más de 104 millones de visitantes. Esto fue en el 2022, así que esto va a aumentar para el 2023. El Aeropuerto Internacional de Orlando también construyó un nuevo terminal que aumentó su capacidad de 75 millones a 100 millones de pasajeros. Por otro lado, en el terminal C del aeropuerto de Orlando va a llegar el nuevo tren de velocidad del Bright Line, que va a unir a Miami, Orlando y Tampa, que esperamos que muy pronto ya esté funcionando como lo hace desde Miami hasta West Palm Beach. También cuenta con el segundo centro de convenciones más grande de todo Estados Unidos después de Las Vegas, pues recibe más de 14 millones de visitantes anualmente con todos los eventos que se hacen allí. De hecho, Orlando no solamente no es Mickey Mouse solamente, porque allí está Lake Nona, que es la ciudad médica, que también recibe otra cantidad de visitantes por realizar tratamientos médicos. Está el turismo deportivo, debido a que a los campos del golf y los torneos que se llevan a cabo allí cada año. Otra cosa que está en Neo City, que es la ciudad también de la tecnología por todas las empresas que están llegando allí. Por otro lado, pues no voy a dejar a un lado los parques temáticos que siempre han sido la mejor atracción, ya que recibe 64 millones de visitantes anuales. Por ahora les cuento que Universal Studios abrirá Epic Universe con nuevas franquicias de Mario Bros. Y Super Nintendo. Así que ya van a ver todos los fans que esto va a traer. Pero Disney World no se queda atrás porque va a comenzar a renovar todas las atracciones de sus parques, a arreglar cada una de las atracciones que ellos tienen y sus instalaciones. Así que creo que con esto que les he contado, cómo no va a ser interesante invertir en Orlando. Andrés, ya que llevas casi toda tu vida viviendo en el mejor lugar del planeta, ¿qué nos puedes decir sobre Miami?
Bueno, gracias Andrés. Bueno, ¿qué les puedo decir? Pues yo creo que antes de hablar de Miami, tenemos que hablar del estado de la Florida y todo lo que ha estado pasando desde la pandemia, digámoslo así. Digamos, en el último año alrededor de 900 personas se han mudado diariamente al estado de la Florida. La Florida hoy en día es el estado con mayor crecimiento poblacional en Estados Unidos. Y bueno, y pasando un poquito para hablar sobre Miami. Miami, si no lo sabían, es la ciudad con el índice de desempleo más bajo de todo el país. Es considerada también la ciudad con el mayor crecimiento de trabajos en tecnología en todo el país. Grandes compañías como Microsoft, Spotify, Citadel han mudado parte de sus oficinas principales aquí a esta ciudad o al sur de la Florida. También quiero que sepan que el puerto de Miami lo visitan alrededor de 25 millones de turistas anualmente. Hoy en día, más de 35 billones de dólares están siendo invertidos en el downtown de Miami, en el área de Brickell, Edgewater y Wynwood. Estamos viendo nuevas edificaciones por todos lados. Estamos viendo edificaciones de lujo, estamos viendo multifamiliares para rentas. También hoy en día contamos con una nueva línea de tren, como lo dijo Dianita, que se llama el Brightline, que hoy en día va hasta Ventura, Boca Ratón y West Palm Beach, pero muy pronto, gracias a Dios, estará llegando a Orlando. ¿Por qué digo gracias a Dios? Porque yo creo que eso le va a facilitar mucho a mucha gente que visita Miami y al sur de la Florida, porque vienen, están un fin de semana aquí, quieren ir a Orlando, ya no tienen que rentar un carro, sino simplemente se montan en el tren y los lleva directamente a Orlando, donde van a estar el resto de los días y cuando se aburran se pueden devolver. No tienen que tomar un avión, no tienen que tomar un carro y es mucho más fácil para todos. Bueno, también se está construyendo en Miami el Underline o Parque Lineal, que recorre más o menos de 10 millas, que va desde el río de Miami hasta el Dayland Mall, que muchos de ustedes conocen. ¿Qué es el Parque Lineal? Simplemente es un trayecto donde la gente va a poder correr, va a poder hacer deporte, va a poder montar en bicicleta y la gente va a poder caminar libremente. El trayecto es debajo del tren, del Metrorail, que es otro de los trenes que tenemos en la ciudad. Ese Metrorail te lleva desde el aeropuerto hasta Brickell y Brickell va hasta Dayland, que es en el sur de Miami, cerca de Kendall. Bueno, también es muy importante recalcar que tenemos eventos todo el año como la Fórmula 1, el Miami Open, el Art Basel y el Festival de Música Electrónica, entre otros. De las cosas más importantes de Miami para recalcar es su posición geográfica. Miami hoy en día se ha convertido en una de las principales ciudades del mundo, ya que está localizada en el medio de 6 mercados muy importantes como lo son, obviamente, Latinoamérica, Europa, Medio Oriente, Chicago, California y New York. Y lo más importante de todo es que cada uno de esos mercados tiene vuelos directos hacia Miami. Gracias, Andrés. Y Armando, ¿qué nos puedes compartir sobre el evento que vamos a realizar la primera semana de octubre en Chile? Sí, Andrés. Los días 3 y 5 de octubre realizaremos el Miami Investment Forum en el Hotel Renaissance de la ciudad de Santiago. Este hotel está ubicado en la avenida Kennedy, en Vitacura. Somos 17 asesores inmobiliarios de Florida. Traemos una muestra representativa de proyectos habitacionales en pleno desarrollo en las ciudades de Orlando y Miami. Nos acompañan además empresas prestadoras de servicios complementarios como abogados de inmigración, expertos en finanzas, administradores de propiedades, en fin, un gran grupo de trabajo unido que presta una muy adecuada asesoría a nuestros clientes. Este evento es gratuito, solo deben inscribirse con tiempo. Carlos, cuéntanos cómo han variado las tasas de interés de las hipotecas a lo largo de la historia. Bueno, en la historia de Estados Unidos, digo, tenemos varios cambios en lo que tiene que ver con la tasa de interés, muchas veces respondiendo a política monetaria, como por ejemplo es el caso del momento, pero se conocen hasta el 18,45 en los años 80 y lo más bajo de toda la historia de Estados Unidos fue hace 2 años atrás, digo que estuvo alrededor del 3%.
Entonces tenemos varias oscilaciones, digo, lo que hay que entender es que la tasa de interés, digo, average o promedio en Estados Unidos normales es entre 6 y 7%. ¿Y dónde están las tasas actualmente? Actualmente podemos hablar que la tasa más baja para préstamos para extranjeros, por ejemplo, está localizada en el 7.375, aunque lo normal de las transacciones generalmente se oscilan entre el 7.8 y 8.5. Después va a depender siempre del tipo de propiedad, de los montos, del tipo de préstamo, cómo puede cambiar un poco para cada caso. Digo, en mis 26 años de experiencia no conozco dos clientes iguales, o sea que digo, obviamente cada situación es diferente y cada transacción es diferente. Y va en dependencia de eso quizás a cambiar un poco y a modificar la tasa de interés, pero la parte importante es que, bueno, lo mismo, digo, en el análisis que generalmente vamos a ayudar a los clientes a hacer, digo, siempre vamos a ver la mejor opción para el cliente a dependencia de lo que esté pasando en la actualidad. Gracias, Carlos. Carlos, una pregunta. ¿Cuál es el porcentaje del valor de una propiedad que ustedes pueden financiar? Se puede financiar hasta el 75% del valor de la propiedad en casas, 70% en condominios y cuando hablamos de condo hotel, hasta el 65%. Esos son los montos máximos. En el momento se conocía hasta el 80%, digo, hace un año atrás aproximadamente, ahora cambió un poquito y bajó, pero eventualmente en algún momento también vamos a posiblemente llegar hasta el 80% nuevamente. Perfecto. ¿Y tú crees que invertir en propiedades hoy en día sigue siendo la mejor opción entre las diferentes formas de inversión disponibles en el mercado? Cuando hablamos del concepto de libertad financiera e inversión y crear y multiplicar riqueza, definitivamente, digo, uno de los lugares, digo, elegidos como preferencial por los americanos es bienes raíces. Ese es el vehículo casi número uno. Cuando hablamos de diferentes activos de inversión, hablamos obviamente, bienes raíces, podemos hablar de los más comunes, ¿no? Digo, bienes raíces, stocks, que son acciones, arte y artículos de colección, oro y plata, y ahora un poco, ¿por qué no? Quizás bitcoins, pero definitivamente, digo, bienes raíces digo, cada activo tiene sus ventajas y desventajas. Bienes raíces en la combinación es extremadamente fuerte y por eso es el vehículo número uno en preferencia. Perfecto. Si estoy en un proceso y un cliente está en el proceso de compra, ¿cuánto tiempo tiene que estar el dinero de ellos o de nuestros clientes en las cuentas de banco? En general va a depender de algunos casos excepcionales, como por ejemplo si vendí una propiedad, puede estar simplemente un día en la cuenta de banco porque demuestro que vendí la propiedad y que me ingresó el dinero y ese mismo dinero lo uso para la nueva transacción. Pero si no es el caso, generalmente lo común es 2 meses, digo 60 días que esté el dinero. Si está a menos plazo, lo único que hay que hacer es explicarlo. Y en este caso, por ejemplo, porque entiendo que mucho de la audiencia es de Chile, digo, entonces generalmente el dinero está más en el sistema financiero, digo, que otros casos de Sudamérica, que puede ser Argentina, por ejemplo, que es totalmente quizás diferente. Entonces se le hace mucho más fácil. Pero en términos normales, 60 días, si es menos, con la explicación correspondiente y la justificación, funciona perfectamente también. Carlos, quisiera hacerte una pregunta que espero tú me colabores. Eh, ¿Tú tienes información sobre cómo han aumentado o disminuido los valores de las propiedades desde el año 2000 hasta la fecha? Sí, de hecho tengo algo un poquito más completo y como una imagen dice más que 1000 palabras, voy a tratar de compartir un poquito la pantalla, que les quiero mostrar, digo, algo de referencia, digo, con respecto a eso específicamente. Digo, lo que ven acá, para que tengan una idea, para mí es el gráfico quizás más importante que existe en la industria, digo, que es un poco el índice de precio de las propiedades inmobiliarias en Estados Unidos. Y como ven, desde el año 60 en adelante, continuamente lo que ha hecho es subir. Digo, acá en el 2009 obviamente tuvo algo especial, pero es algo que tiene que pasar quizás 300 años y errores similares para que volvamos a vivir otra incidencia, otra situación como el 2009. Pero definitivamente, digo, este gráfico creo que dice muy claro qué pasa con los índices de precios de las propiedades en Estados Unidos. Si quisiera ser más específico, digo, esta tabla muestra la apreciación anual desde el año 42 en adelante. Digo, y como se puede ver con claridad, salvo algún momento de 1990 y 1991 y en el 2009, por lo que quizás mencionaba anterior, se ve que obviamente, digo, un poco los reflejos de la situación de ese momento, digo que hasta bajaron de valor, pero obviamente la historia demuestra que continuamente las propiedades en Estados Unidos están apreciando.
Además de eso, si quisiera mencionar algo ya más actualizado, porque digo, la historia, digo, también, ¿por qué no? Digo, traerla a lo más reciente siempre va a ayudar. Digo, tenemos un poquito lo que significa, por ejemplo, los índices actuales del principio del año 2023, y estos son índices de apreciación mensual, y un poco lo que proyecta el 2023. Digo, que hoy es un promedio entre un 5 y un 10% de apreciación. Además, dentro de las herramientas interesantes que siempre contamos para ayudar a los clientes y evaluar, digo, tenemos este tipo de reportes que muestran, hasta en este caso, por ejemplo, esto es un código postal de Miami, digo, que la apreciación promedio de los últimos 63 años fue 4,41%. Digo, ¿qué pasó en los últimos 10? ¿Qué pasó en los últimos 5? ¿Qué pasa en lo que se proyecta a futuro? Y algo también, digo, dentro de estos reportes, información relevante, como por ejemplo la falta de propiedades para la gente, digo, que necesita obviamente vivir permanentemente o temporalmente, porque sabemos que es bien popular el destino del sur de la Florida en cuanto a vacaciones se refiere, digo, pero falta de propiedades para la gente que quiere comprar, que eso también creo que habla muy claro de que todo bien es oferta y demanda, bienes raíces no escapa por supuesto a eso. Digo, y el hecho de que, por ejemplo, no existan tantas propiedades disponibles, digo, creo que es un factor relevante para entender qué es lo que va a pasar con los precios. Como mostraba un poquito en el gráfico, otro detalle importante es que estas columnas que son un poco más oscuras son las últimas recesiones en Estados Unidos. Y definitivamente bienes raíces, salvo la del 2009, que fue un poco específica, digo, en esa área, digo, en las demás recesiones siempre fue, digo, espectacular un poco lo que significó bienes raíces o cómo se comportó bienes raíces en esas recesiones. Y particularmente, digo, entendamos que es uno de los componentes más importantes en la inflación, digo, entonces es el mejor mate de inflación que existe, por supuesto también. Digo, son cosas que creo que es importante destacar porque a la hora de hablar de inversión, dónde se invierte, digo, es fundamental. Yo siempre uso un poco la analogía del agricultor. Digo, hay que elegir la tierra bien para después ver qué es lo que voy a producir y qué es lo que voy a plantar y el rendimiento que voy a tener. Bueno, creo que en bienes raíces es exactamente eso, en algún sentido. Oye, Carlos, quedo suficientemente informado, te agradezco mucho. Y mira, tengo otra inquietud. ¿Cómo impactan los indicadores económicos como la inflación a la que hacía referencia o el desempleo, incluso el valor del dólar en comparación con las monedas de los países de América Latina? Un poco, digo, algo que creo que es bastante sólido, si queremos de una manera, es el poder del dólar en el contexto internacional. Y eso lo hace un poco justamente, digo, al invertir en Estados Unidos, digo, en invertir en bienes raíces, es al final del día una inversión en dólares, en la moneda más fuerte que existe, digo, técnicamente hoy, digo, a nivel global. El tema de inflación, obviamente, es un tema que particularmente Estados Unidos se preocupa enormemente, porque digo, la inflación también puede llegar a descontrolar y a desregular muchas cosas, y por eso es una preocupación del gobierno de Estados Unidos constantemente, controlar la inflación y que sea, digo, moderada, digo, y que esté dentro de los parámetros de la política monetaria preferentemente. En cuanto a desempleo, definitivamente siempre es un factor clave, digo, a lo que tiene que ver con el hecho de la estabilidad económica. Hay que entender algo. Digo que si hablamos un poco específicamente de bienes raíces, digo, y si lo queremos llevar un poco como a la raíz de la situación, hay que entender que el ser humano, en esencia, las dos necesidades más importantes, básicas que tiene es alimento y vivienda. Digo, cuando hablamos de bienes raíces, definitivamente estamos hablando de solución de vivienda. También está, por supuesto, transporte, vestimenta, digo, pero definitivamente los dos más importantes es alimento y vivienda. Entonces, cuando un inversionista, digo, se mueve en el mercado de bienes raíces, está resolviendo una de las dos necesidades más importantes de cualquier ser humano. Digo que eso es, creo que, importante y relevante. Pero aparte de eso, digo, la parte clave de lo que hay atrás de bienes raíces es población, es censo. Y Estados Unidos en ese sentido, digo, crece hasta en las crisis. Digo, la del 2009 fue, por ejemplo, un claro ejemplo de que la población constantemente está creciendo y va a haber propiedades si la población está ahí para ocuparlas, ¿no? Ya sea Ujú. temporal o permanente, digo que en este caso el sur de la Florida tenemos una combinación de las dos, pero creo que el tema de censo es uno de los factores claves y el hecho de que constantemente la demanda esté creciendo, creo que es un buen
buen elemento, una buena base, un buen fundamento para los inversionistas definitivamente. Carlos, Interesante, muchas gracias. Carlos, ¿y tú podrías explicar cómo nuestros clientes pueden aumentar significativamente sus ganancias en relación con la cantidad de dinero que invierten? Sí, el concepto mágico, llamémosle, es el apalancamiento inmobiliario a través de los préstamos hipotecarios. Acá digo, voy a hacer algo, digo, remarcar algo especial porque a nivel de Sudamérica, digo, en Chile, digo, están extremadamente sofisticados en cuanto al uso del apalancamiento, digo, pero si vamos a ser realistas desde México hasta Tierra del Fuego, cuando hablamos de apalancamiento, ni en la práctica y a veces, por supuesto, tampoco llega a la teoría en algún sentido, digo, la combinación de los elementos lo permiten sacar lo máximo posible. Digo, bien sabemos que un poco nuestro estilo sudamericano es la deuda, es casi que algo que no quiero ni que tener ni casi prácticamente hablar. Pero en realidad es porque no se entiende realmente el concepto, es un concepto universal el apalancamiento. Y es en realidad un multiplicador, digo, que eso es creo que la parte clave. Voy a mostrar un gráfico simplemente para que se entienda un poquito. El gráfico por ahí la calidad no está tan buena, pero la explicación va a estar mejor. El apalancamiento es esa línea ahí, la tabla de arriba, cuanto más larga es más fácil levantar el peso que está en el otro lado. Eso es un poco la definición de apalancamiento. Y lo que hace es un multiplicador. Digo, puede multiplicar por 2, digo, el retorno del capital y el patrimonio, puede multiplicarlo por 3 y hasta crear retornos infinitos. Digo que eso es un concepto creo que relevante, digo que mucha gente por ahí, digo, no tiene dentro del arsenal muchas veces el concepto de apalancamiento, digo, tan sólido como lo que realmente es. Digo, y es la forma de, en realidad el apalancamiento, si queremos ver una manera, es, la mejor manera de definirlo es un multiplicador. Digo, si yo compro una propiedad cash, digo, pudiera comprar dos financiadas, por ejemplo, bueno, yo estoy multiplicando por dos. Digo, si en vez de dar el 50%, doy el 30%, estoy multiplicando por tres. Digo, lo que es el retorno del capital y el patrimonio. Y bueno, digo, ahora en alguna pregunta sé que más adelante, digo, voy a explicar algunas cosas mágicas que pasan atrás del apalancamiento. ¿Y tienes alguna idea de cómo nuestros clientes pueden multiplicar su portafolio de propiedades? Sí, bueno, tiene que ver un poco con el uso de lo que tiene que ver con el apalancamiento. Voy a tratar de ir directamente a la parte de uso. Digo, tengo una cosita después de ejemplo que por ahí muestro, pero ¿qué pasa? Digo, y vuelvo a lo mismo, tiene que ver con usar el dinero, en este caso del banco, digo, para incrementar, digo, mis retornos. Si, por ejemplo, ya tengo propiedades, el poner dinero en bienes raíces está claro que es una ley universal, que es eficiente y que es extremadamente productivo. Quizás lo no tan productivo es dejarlo en las paredes, ese dinero. ¿Por qué? Porque, digo, no está trabajando en realidad. Digo, es como tener el ejército de dólares en la pared, digo, cuando en realidad puedo sacarle dinero a esa propiedad si está totalmente paga y seguir comprando. Y para que tengan un ejemplo del retorno infinito, digo que creo que es un concepto interesantísimo. Vamos a suponer que compro una propiedad, que doy el 30% o el 45%, y por un tema de apreciación pasan 8 o 10 años, y automáticamente lo que puedo hacer es sacarle todo el dinero que puse y automáticamente esa propiedad queda con retorno infinito. Y después sigo comprando. Como también el hecho, por ejemplo, en vez de comprar uno, compra dos o compro tres cash. Digo, el hecho, por ejemplo, de en vez de comprar por ahí propiedades en la parte básica del apalancamiento, puedo comprar propiedades de mayor valor, digo que si no usara el apalancamiento no las pudiera comprar. Hay varios usos, digo, y siempre va a depender un poco de los objetivos específicamente del inversionista para ver cuál es la mejor estrategia, digo, porque entendamos que el apalancamiento tiene ventajas y algunos desafíos, pero conociendo los desafíos los puedo mitigar y los puedo controlar, como por ejemplo lo que puede ser un poco el apalancamiento excesivo, pero eso, la parte buena es que se puede controlar directamente con el porcentaje de la propiedad, del monto de la propiedad que estoy pidiendo como préstamo. O sea que hay que entenderlo, digo, y sacarle lo máximo para poder multiplicar, digo, que eso es creo que la parte clave del apalancamiento. Muchísimas gracias. ¿Y tú crees que invertir en bienes raíces es una buena forma de evitar pagar impuestos sobre las ganancias de un activo que generalmente aumenta de valor a largo tiempo? Le voy a contar algo. Creo que la propiedad, digo, el bienes raíces tiene combinaciones mágicas, llamémosle apreciación y depreciación.
La parte clave es que específicamente, por ejemplo, digo, estoy poniendo un gasto fiscal a algo que sube de valor. Pero voy a mostrar un cuadro, digo, que en realidad tiene varias connotaciones, porque por ejemplo acá estoy analizando para que se vea simplemente como un detalle, voy a correr esto un segundo para acá para que se vea un poquito mejor. Digo, por ejemplo, una compra de una propiedad dando un 45%. Digo, voy a mostrar unos números muy rápidos, pero para que se entienda un poquito el concepto. Digo, de qué significa, por ejemplo, en este caso, cuál es el dinero que estoy invirtiendo, por ejemplo. Digo, un cuadro que después es mucho más analítico, que incluye todo en cuanto a gastos y demás, para poder llegar a estos números finales que voy a mostrar. Porque esto creo que es un poco donde muestra la relevancia de qué significa bienes raíces y qué significa el apalancamiento en bienes raíces. Que yo, por ejemplo, en este ejemplo concreto, que es una compra de $250.000 de un préstamo para extranjero específicamente, puedo llegar a tener un retorno anual inicial de 12,73 en la combinación de lo que es el flujo de caja después de renta menos gastos, el equity que se va acumulando por el pago al principal en cada pago del préstamo, los taxes, el beneficio en los taxes o vamos a decir, no pago de impuestos que tiene la depreciación, digo que un bien, por ejemplo, residencial se deprecia en 27 años y medio, para que tengamos una idea, el efecto de la apreciación en cuanto a la rentabilidad se refiere, y también el efecto que tiene el préstamo, digo, en la incidencia de justamente de aparecer como un gasto más y no tener que pagar. Pero creo que la parte más importante, si me preguntan, y esto es un cuadro un poquito para explicarlo un poquito más, con una presentación un poco más extensa para ser claros, pero digo, para que se entienda un poco la comparación, este era, compro una propiedad cash o compro dos financiadas, gastando menos porque la inversión inicial en la propiedad cash sería 256 y en la financiada, comprando dos, sería 245. Pero miren lo que pasa un poco en el tema de rentabilidad. Digo, la rentabilidad, por ejemplo, en el cash, el primer año, tomando apreciación, tomando el beneficio de la depreciación y demás, es 9,9, pero ya en el primer año con apalancamiento estoy en 12,73, y la parte buena es que eso se va creando un efecto compuesto, digo, que en los 30 años automáticamente ahí es donde se empiezan a marcar 30 años o menos, por supuesto, digo, porque después la inversión hay que manejarla en función de lo que se sienta cómodo y un poco los objetivos de inversión que tenga el inversionista al final del día. Pero está claro que, vuelve lo mismo, un poco, ¿qué quiero tener al final del día? Una propiedad que valga 1.400.000 o 2.400.000, arrancando con menos capital inicial y obviamente aprovechando lo máximo que por ahí, digo, se da un poco con el tema de apalancamiento, entre otras cosas, ¿no? Muchísimas gracias. Y yo creo, Carlos, que nos podríamos quedar aquí hablando eternamente. ¿Hay algo que tú crees, nos puedes decir brevemente, qué recomiendas para esos inversionistas que aún no están muy seguros de si es un buen momento o no de comprar o no propiedades? Hay mucha incertidumbre, pero ¿qué nos puedes decir al respecto? Yo creo que la parte clave está en entender un poco qué significa bienes raíces y cómo se ve realmente la perspectiva en bienes raíces. La perspectiva de bienes raíces no es exactamente mirar solamente lo que está pasando enfrente, no se trata de timing the market, tomarle el tiempo al mercado de cuándo creo que es mejor para invertir, sino es tiempo en el mercado lo que hace la diferencia en bienes raíces. Cuando uno ve el gráfico de los índices de precios, de las subas constantes, creo que eso en cierta medida es como, si queremos verlo de alguna manera, como un certificado de garantía de la historia. Estoy hablando de 60, 80 años de historia que respaldan un poco lo que significa bienes raíces y la inversión en bienes raíces en Estados Unidos. Digo, tiene varias ventajas combinadas, digo, no solamente volvimos a lo mismo a nivel de censo, la transparencia, la parte legal, la super recepción, lo fácil que es obtener préstamos en Estados Unidos. Creo que combina, digo, una gran cantidad de elementos de una forma casi ideal, diría yo, en algún sentido. Y vuelve a lo mismo, digo, creo que, bueno, definitivamente, digo, para crear y multiplicar riqueza, digo, es el vehículo más usado, digo, y un poco, si lo comparo con stocks, si, por ejemplo, digo, que también, digo, obviamente tiene en los últimos 60 años es una rentabilidad del 10%, pero no tiene depreciación. Digo, una de las palabras claves, digo, a la hora de pagar o ahorrarse impuestos es justamente las deducciones que puedo hacer, digo, en un activo que está constantemente subiendo de valor. Y ahí creo que bienes raíces es increíble, digo, en el sentido de lo que puede generar y producir, ¿no? Digo, y en términos, vuelve lo mismo, después las inversiones se mueven en función del inversionista y los objetivos específicos.
pero si quisiera hablar de bienes raíces, en realidad, digo, un concepto un poco más reales, los activos como de bienes raíces no se vende, se saca dinero sobre ellos y se sigue comprando, por ejemplo, ¿no? Digo, porque es ahí donde estoy creando y multiplicando patrimonio. Se puede vender muchas veces, sí, porque, bueno, quiero cambiar la zona, digo, entonces cambio un activo por otro, digo, por ahí esas cosas definitivamente tienen sentido, pero si quiero crear riqueza y multiplicar riqueza, digo, en el mediano o largo plazo, bienes raíces definitivamente es excelente, digo, por todo lo que combina. Y si quiero tratar como de algo especial, además, ya lo he mencionado, tiene que ver con el hecho, por ejemplo, de que inclusive con un sistema más sofisticado y más si queremos verlo de una manera quizás un poco de volumen relacionado a eso, puede generar pago de impuestos ceros en Estados Unidos de una forma totalmente legal. Digo, entonces eso creo que lo hace único. Totalmente, totalmente. Y Carlos, ¿cómo nuestros clientes te pueden contactar? Bueno, básicamente, digo, sé que después por ahí esto les va a llegar como parte de la información, seguramente digo en ese mismo email o en esa misma comunicación, digo, van a recibir todo lo que tiene que ver con mi información. Digo, si quieren comparto un segundo más la pantalla, digo, porque ahí está básicamente la información nada más, por si alguien quiere ya tomar alguna nota, digo, está ahí Perfecto, directamente en la pantalla. Y bueno, perfecto. la idea es siempre tratar de ayudar de la mejor manera posible a los clientes, digo, con el asesoramiento más completo posible. Creo que, digo, la tarea de ustedes y la mía en conjunto, además de otros profesionales que definitivamente forma parte muchas veces de la transacción, es una parte clave. Y bueno, lo mismo, trabajar en el 100% en el interés del cliente definitivamente es siempre nuestro objetivo, digo, porque, bueno, primero que es lo que asegura, digo, bueno, 26 años de profesión, por lo menos, digo, lo he practicado siempre y es lo que asegura siempre, digo, asegurarse los clientes de por vida, diría yo. Cuando uno se preocupa por el cliente, el resto ya está todo a favor, esa es la realidad. Muchas gracias. ¿Alguno de nosotros tiene alguna pregunta para Carlos? Pues Carlos, yo te agradezco, ha sido suficientemente ilustrativa, clara, precisa y muy incitadora para que aquellas personas que están pensando en invertir, ojalá nuestros amigos chilenos nos acompañen, esta información tan valiosa les permitirá tomar esa decisión de la mejor forma. Y yo quiero, Sí, Andrés, recordar algo. Los días 3 y 5 de octubre estaremos en Santiago de Chile. Estaremos llevando a cabo el Miami Investment Forum en el Hotel Renaissance. Esperamos que esos salones estén absolutamente llenos de personas que nos quieran acompañar. Y les recuerdo, este evento es gratuito. Muchas gracias, Armando. Allá los esperaremos a todos con los brazos abiertos. Bueno, Carlos, agradecemos enormemente todo tu tiempo, toda tu dedicación, el poder realmente compartir todo tu conocimiento y experiencia. Nos encantaría volverte a tener en otro webinar. Agradecemos muchísimo todo lo que haces y nos veremos muy pronto. claro que sí, muchas gracias por la invitación. El próximo webinar, por supuesto, además podemos ir un poco más sobre los detalles, lo fácil que es, además, digo, además de todo lo que ya demostramos muy corto, en muy corto plazo o en poco tiempo, digo, y de una manera muy resumida, digo, todas las ventajas que tiene, digo, lo fácil que también es, digo, porque eso creo que es una parte clave para destacar. Y después en el próximo webinar seguramente podemos expandirnos un poco más en esa parte también. Buenísimo, Carlos. Pues muchísimas gracias de nuevo y nos vemos la próxima oportunidad.